Listo, vámonos directamente al ejercicio con el que estábamos trabajando la vez pasada. Estábamos acá, ¿cierto? Ok. Y la vez pasada, no me acuerdo cuál de sus compañeros, le estamos preguntando que se inventara el ejercicio asociado, obviamente, a esto que estábamos viendo acá. Sigamos con lo mismo. Listo. Aunque obviamente yo sé que lo que corresponde pues a las dosis y a lo que trabajamos no son exactamente las mismas dosis, el comportamiento es muy similar. Si se dan cuenta, eso no cambia. Aquí lo que estoy haciendo es obviamente devolverme a la pregunta anterior de la tablita que estábamos trabajando. La tablita sabemos que ya es esta, pero es para obviamente entrar en contexto antes de poder continuar. En este ejemplo es algo mucho más sencillo. ¿Cómo así? Voy a generarlo así. Inventémonos el contexto para la tabla o para el ejercicio como tal. Tengo exactamente a 3 personas y a esas 3 personas que tengo ahí, literalmente lo que estoy haciendo es darles 3 dosis diferentes. Eso es todo. Es de lo único que estamos viendo ahí en este ejercicio. A una primera persona le di una dosis, a una segunda otra y a una tercera otra. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este primer ejercicio? ¿Qué fue lo que cambió? Estamos asumiendo que las personas tienen los mismos riñones, los mismos hígados o que son muy similares entre ellos. ¿Qué es lo que va a cambiar entre ellos? De acuerdo a la tablita que estábamos viendo la vez pasada, lo que va a cambiar para esas 3 personas, teniendo en cuenta que los otros parámetros van a ser iguales, es que la concentración inicial, o CP0, y la concentración a cualquier tiempo, obviamente va a cambiar. Listo, va a ser obviamente mucho mayor, va a ser directamente proporcional a la dosis. Entre más dosis esté dando, obviamente va a aumentar como tal la concentración plasmática. ¿Y yo cómo sé eso? Pues porque obviamente estamos hablando de una cinética de orden 1, o cómo lo va a justificar, cinética de orden 1, y adicional a eso, que al momento de aumentar la dosis, pues debe aumentar la concentración plasmática. Y listo. Este en términos generales es bastante sencillo, bastante fácil. ¿Vale? Volvamos otra vez entonces al otro ejercicio. Con respecto a este aumento de la dosis, la concentración plasmática a un tiempo cero, a cualquier otro tiempo, la pendiente y la vida media, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido qué estamos haciendo ahí? No importa que sea tonta la pregunta o ustedes crean que sea tonta. La verdad no hay ninguna pregunta tonta. Pero si no preguntas, sí son muy tontos. No hay ninguna. Listo. Sigamos entonces. Acá ya nos empiezan a complicar la vida. ¿Por qué? Porque cuando obviamente nos dicen que hay 3 tipos de aclaramientos diferentes, y son las 3 curvas que ustedes están viendo ahí, en este momento, que igual, recuerdo que ustedes tienen los simuladores, tenemos las 3 curvas. Y ahora, ¿cómo sería el ejercicio asociando las mismas figuritas de las 3 personas que estábamos hablando en un principio? Y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, en la clase pasada. Entonces, volvemos y tenemos a 3 personas, obviamente con condiciones relativamente similares, pero ¿qué es lo que va a cambiar entre esas 3 personas? El aclaramiento. ¿Cuál es la única forma que yo puedo cambiar ese La aclaramiento? salud de las personas. El funcionamiento de Exacto. los riñones, ¿no?
Puede ser una de las causas, sí, tal vez, pero realmente puede ser cualquiera de los anteriores. ¿Cómo así? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué es lo único que puede cambiar? El volumen de distribución y el aclaramiento. Las condiciones fisiológicas distintas, una enfermedad o algo así. Listo. ¿Qué tipo de enfermedad me puede modificar el aclaramiento en las personas? La falla renal, Falla insuficiencia, renal. Sí. ¿Cuál más? Lo que- Proteinuria. problema en la sangre. Problemas en la sangre, pero es muy general. No, Juanjo, tiene que decirme algo más específico, algo que podamos trabajar con él. Por ejemplo, Daño hepático. falla renal es bien. ¿Mm? Ahorita dijeron unos y no alcancé a escucharlos, a entenderlos. Proteinuria, profe. Proteinuria, sí. Daño Igual está hepático. asociada a la falla renal. ¿Cuál más? Un daño Ay, hepático. perdón, ¿qué es proteinuria? ¿Quién nos Eliminar ayuda? proteínas. Otra vez. Ah, Juanjo, otra vez. Eliminas proteínas, ¿no, profe? Pero ¿por dónde las eliminas? ¿Dónde? Pues eso, Por la orina. pues por la orina, ¿no? Exactamente, en términos o en condiciones normales, usted no debería estar orinando proteínas. Las proteínas nos cuestan demasiado, o sea, fisiológicamente una proteína nos cuesta demasiado, tanto fabricarla como procesarla. Profe, entonces este cuento con el que dicen, digamos, que un exceso de proteínas puede generar proteinuria, ¿es verdad o es mentira? Lo que pasa es que usted como tal las proteínas no las elimina. Usted lo que elimina son ya esas proteínas modificadas de alguna manera que se pueden eliminar a través de ya sea heces o la orina como tal. Pero la proteína sola, neta, como la usamos en el cuerpo, no. Por ejemplo, usted no orina creatina. ¿Usted qué es lo que orina? Creatinina. Entonces, a eso voy. La creatina usted no la orina, la albúmina usted no la orina. Y así podemos hablar de la gran mayoría de las proteínas en el cuerpo. Usted esas no las elimina. Cuando ya hay un exceso, usted las elimina de otra manera. Pero como tal una proteína solita, así, tal cual, en su estado funcional fisiológico, usted nunca las desperdicia. Jamás es jamás. ¿Vale? Ok. Listo, entonces como estamos hablando de 3 aclaramientos diferentes, lo que estamos diciendo es que para cada una de esas personas, la eliminación del fármaco va a ser diferente. Si se fijan, aquí, ¿qué sucede con la concentración plasmática a un tiempo cero? ¿Cambia o no cambia? no cambia. La pregunta del millón es... No cambia. Listo. Hasta ahí todos lo tenemos claro. O sea, esto es igual, no cambia, ¿cierto? Pero la pregunta acá es, ¿por qué? ¿Por qué no cambia? Tenemos tres personas. Profe, podría ser porque las dosis son. Profe, sería como que porque apenas es como el primer paso, no sé si me hago entender, en que como que al principio todo es igual. Estás dando la misma dosis a todos. Ujú. Sí, a todos le estamos dando la misma dosis, es correcto. Pero, Juanjo, amplíe la subida que usted empezó bien. O sea, se supone que se da un medicamento en la misma dosis, ¿sí o qué? Entonces, pues apenas, por decirlo así, es como que apenas llegó a sangre. Entonces, ahí va a ser como igual a todos. ¿Sí me hago entender, profe? Como que esa absorción va a ser igual. Ya lo que cambia va a ser el aclaramiento y cómo se distribuya este, pues, en la sangre, ¿no? Bueno, entonces, mire, recuerden una cosa, estamos hablando de un tiempo cero. El tiempo cero es la concentración máxima que obviamente en teoría todos alcanzaríamos en condiciones ideales. Sabemos que un tiempo cero, esa concentración plasmática, en condiciones prácticas o en la vida real, como lo quieran entender, es imposible, o sea, eso no va a suceder, ¿cierto? O sea, eso jamás va a suceder. Pero, como son esas condiciones ideales, esa concentración plasmática, el tiempo cero, es la concentración más alta que se logra. Como estoy dando la misma dosis a todos, todavía no ha empezado ningún proceso. ¿Cómo así? Pero usted qué me está diciendo, recuerden, teórico.
en ningún momento ha empezado ningún proceso de eliminación, metabolismo, etcétera, etcétera. Así que esa concentración para todos los 3 pacientes de los que estamos hablando va a ser la misma. Listo. La razón es, no hemos empezado, ojo, teóricamente hablando, porque esa CP0 es teórica, ya lo sabemos, todavía no ha empezado absolutamente ningún proceso. Pero entonces, si continuamos con la misma idea, ¿qué pasa, por ejemplo, al tiempo de 3 horas? ¿Qué pasa con la concentración plasmática en otro momento? Por ejemplo, a las 3 horas. Ya se ve que ha disminuido de diferentes maneras en cada paciente, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestra tablita, si yo aumento el aclaramiento, ¿qué pasa con la concentración plasmática a cualquier tiempo? Disminuye. Listo. Ha disminuido, ¿no? Correcto. Va a caer, va a disminuir, va a bajar. Ustedes ya lo entienden, ¿cierto? Ustedes van llenando su tablita, como ustedes consideren, pues, que les parece mejor, si con flechitas, letras, palabras, en fin. Ya ustedes lo van definiendo, pero lo más importante es que lo estamos acá desarrollando. Vámonos nuevamente para el ejercicio. Nos queda faltando la pendiente y la vida media. Listo. Empecemos con la pendiente. Todos comprendemos qué es la pendiente, ¿cierto? O sea, yo sé que es algo muy básico, sabemos que es algo muy tonto, pero no está de más. ¿Cómo interpretan ustedes la pendiente? La pendiente no es la tasa de eliminación. Sí. Pero yo cómo sé que tiene mayor pendiente o menor pendiente. Voy a hacer este gráfico acá porque ese es el más típico de todos, ¿cierto? Pues la inclinación, ¿no, profe? Listo. Mire que no les voy a poner ejes porque simplemente lo único que quiero poner es una pendiente. Esta es una pendiente y esta es otra pendiente. Entonces, mire, tenemos una roja y tenemos una negra. Y mire que las estoy poniendo positivas, ¿vale? ¿Cuál es más pendiente y por qué? La negra, ¿no, profe? Listo. ¿Y por qué obviamente tiene mayor pendiente? Porque está más inclinada que la Más roja. grado de inclinación. O porque hay mayor. Y la interpretación al tener una mayor pendiente, ¿cuál es? Un mayor cambio. Mayor en el valor, eliminación. digamos, del por eje. Esa decirlo es así. la de María Isabel, es la mejor, porque como no sabemos qué son esos ejes, es la que va a producir un mayor cambio y casi siempre esto va a ser tiempo, casi siempre, en la mayoría de los casos. Pero si la asumimos contra el tiempo, va a tener un mayor cambio en menor tiempo. Entonces, hasta ahí ya todos entendemos que es la pendiente. Entonces, eso no tiene ningún problema. Ya. Listo. ¿Qué pasa con la pendiente entonces en el caso de nuestros 3 ejercicios o nuestros 3 ejemplos de nuestros 3 pacientes? Pues, Aumenta. Tenemos Disminuye porque es negativa. son negativas, profe. Entonces tocaría ver cuál es la que esté menos inclinada en ese caso, ¿no? acá no estamos viendo si las pendientes son positivas o negativas. Listo. Entonces no lo vean como mayor o menor desde el punto de vista numérico en el sentido de positivo o negativo. Eso era lo que yo quería hacerle entender. ¿Cuál tiene mayor o menor pendiente? Punto. Olvídense de los signos, ¿ok? ¿Cuál es más pendiente? La que dice número 1 que está en azulito. La número 3. La número 3 que está en un color rosadito, fucsia, lo que sea eso. La La 3. 3, la 3. Listo. La Entonces, 3. y la 3 corresponde a 9.1 litros por hora, el aclaramiento. Si yo aumento el aclaramiento, ¿qué es lo que va a suceder automáticamente? Que aumenta la tasa Aumenta de la pendiente eliminación. y sabemos que la pendiente es
la constante de eliminación. Luego lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos acá, pendiente, simplemente vamos a decir que aumenta. Acá, si aumenta el aclaramiento, va a aumentar la pendiente. Ahora nos queda la última parte, que es el tiempo de vida media. Eso yo lo puedo ver directamente acá en el cuadrito, pero también lo puedo ver de otras maneras adicionales. ¿Cuáles son esas otras maneras adicionales? Con la ecuación de T1 medio, el tiempo de vida medio. ¿Qué dice la ecuación de tiempo de vida media? Pues si es T1 medio es igual a 0.693 sobre K y yo estoy aumentando K, pues serían pues es que indirecta, inversamente proporcionales, entonces si aumenta K, T1 medio tiene que disminuir. Exacto, yo estoy rezando ahí directamente sobre esto, pero la cosa es muy sencilla. Si yo aumento K, que es la pendiente, automáticamente el tiempo de vida media ¿va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Disminuye. Exacto. Listo. Son inversamente proporcionales. A ver, si se alcanza a ver ahí. Bueno. Listo. Si nos vamos entonces a nuestra tablita y vamos llenando el tiempo de vida media, si la pendiente aumenta, la vida media baja. Otra manera de la que ustedes pueden inclusive ver la constante de eliminación y el aclaramiento es con cuál ecuación. K es igual a CL sobre BD, ¿no? Correcto. Listo. No sé por qué me está pintando esto así, pero bueno. Si obviamente la constante de eliminación está aumentando, pero realmente, perdón, si el aclaramiento aquí está aumentando, esto es directamente proporcional, obviamente la K también tiene que aumentar. Entonces, si se dan cuenta, ustedes lo pueden ver desde un punto de vista visual a través de las pendientes que están mirando, o incluso también lo pueden justificar con las ecuaciones. Hasta aquí todos estamos bien, ¿cierto? Vámonos al dolor de cabeza para la mayoría. Pero, profe, también, o sea, fisiológicamente también tiene sentido, ¿no? Si yo estoy aumentando el aclaramiento, estoy eliminando más fármaco en un tiempo determinado, entonces se espera que la pendiente sea más pendiente, ¿no? O sea, claro, obviamente, tal cual. Listo, mientras tanto voy dando acá. Profe, una pregunta, pero digamos que si un fármaco tiende, digamos, a tener un aclaramiento muy rápido, ¿esto no afectaría su función farmacológica? Total, ¿O no? ¿Sí? total, claro, eso está directamente relacionado con eso. Como que entra y sale de una, como que... Exacto. Entonces, realmente el tiempo que te va a hacer el efecto del fármaco va a ser muy bajito. Normalmente va a suceder algo, y es que el aclaramiento de un fármaco en las personas no tiende a aumentar, antes es lo contrario, disminuye. O sea, mejor dicho, ustedes no se van a inventar un tercer riñón de la nada. O usted no le va a salir otro hígado como para que metabolice el doble. A menos que sea algún fármaco que sea un inductor o algo que usted se tome, que sea un inductor enzimático o algo parecido. Pero en términos generales, el aclaramiento no es que aumente en la mayoría de los casos. Si hay enfermedades o algo asociado, casi siempre lo que sucede es que el aclaramiento baja o el aclaramiento cae. ¿Listo? Si el aclaramiento cae, fisiológicamente y farmacológicamente, ¿qué voy a ver? El fármaco 1 va a permanecer más tiempo en el cuerpo y por ende, 2, lo que va a suceder es que voy a ver mucho más efecto de ese fármaco a través del tiempo. Eso es todo. Pasémonos entonces
al ejemplo del volumen de distribución. Y acá, pidámosle la ayuda a alguno de sus compañeros. A ver, ¿quién fue el que no habló la vez pasada? ¿Quién me ayuda? Juli, ¿estás por ahí? Sí. Listo, ya sé. Juanjo, dígame el número del 1 al 5. El 3. 1, 2, 3. Juanjo, usted. No, así que chiste. No, ya no juego, pero yo juego suyo siempre me caen a mí. Ah, pero mira que esto es muy fácil. Mm. Sus demás compañeros se lo están agradeciendo. No. Gracias. Listo. ¿Cómo te imaginas acá el ejercicio de las 3 personas? Pues son 3 individuos, ¿sí o qué? Sí, son Que 3 le individuos están dando que estoy la pidiendo. misma dosis, ¿sí o qué? A todos 3 les voy a dar la misma dosis. Entonces, ¿tiene un volumen de distribución cada uno de 40? No. No, son diferentes los volúmenes de distribución en Exacto. este caso. Entonces, pues, hay que observar qué pasa cuando ya se le da la dosis a cada uno, ¿no? Pero acá la pregunta es, ¿qué puede suceder para que 3 personas tengan un volumen de distribución diferente? Pues, las condiciones fisiológicas, ¿no? Sí, esa es una. Por ejemplo. Un exceso de grasa en el cuerpo. Sí, esa está buena. Y otro que esté, mejor dicho, raquítico, pues, sería otro. Sí, Y otro no, todos lo entendieron y está bueno, sí. y otro normal, que maneja un porcentaje de grasa que esté en el parámetro, pues, como lo normal, por decirlo así. ¿Viste? Vea, vos viste unos ejemplos mucho más chéveres de los que yo podía haber dado. Y todo el mundo lo entendió. ¿Alguno lo entendió? Nadie Todo dijo claro, nada. todo claro. Exacto, nadie dijo nada, entonces todos entendemos el ejercicio en este caso. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? 3 personas diferentes con 3 volúmenes de distribución diferentes que en estas condiciones, como las explicó Juanjo, son muy posibles y son reales, ¿cierto? Ok, como la dosis es la misma, aquí ya hay una serie de condiciones que van a cambiar. ¿Qué pasa con concentración plasmática 0 y Juanjo? Otro número del 1 al 5. El 2. Listo. Zaira. Zaira, ¿estás ahí? Camila, Criollo. Profe, Sí, estás, bueno. ¿Por qué consideras vos, o mejor dicho, vos que estás viendo con la concentración plasmática un tiempo 0 para cada uno de los ejercicios que vimos, o cada uno de estos volúmenes de distribución específicamente? ¿Iguales, aumentan, disminuyen? ¿Qué sucede? O sea, el ejemplo que estamos dando acá es, si el volumen de distribución aumenta, ¿qué pasa con la concentración plasmática un tiempo 0? pues aumentaría. Si la concentración plasmática, perdón, si el volumen de distribución aumenta, ¿qué pasa con la concentración plasmática un tiempo 0? En un tiempo 0, o sea, Sí. Estamos hablando de tiempo 0. se mantendría como, pues como igual, o sea, no. ¿Qué haría igual? Hay 2 formas de explicarlo. Con un ejemplo así muy abstracto con las personas o a través de cálculos, a través de la ecuación. Como no le va a preguntar Pues, ecuación, o sea, disminuiría, o sea, de forma abstracta para vos, ¿cómo sería el volumen de, perdón, la concentración plasmática cuando yo aumento el volumen de distribución? Mire que aquí tenemos 3 personas. Una persona que es grande con mucha grasa, bueno,
Pongámoslo así, vea. El azul es el normal. Listo, este va a ser el normal. Listo. El rosadito va a ser la persona con más grasa. Entonces esto lo vamos a repintar mucho más. Y el rojito es el que es el raquítico. No, pero es que no me coinciden con los... No me coincide con los gráficos. Voy a tener que borrar todo. Listo. Ahora sí, yo lo pongo. Para asociarlos directamente con el gráfico que tenemos ahí en el ejercicio, el azulito, como tiene un volumen de distribución de 10, va a ser nuestro raquítico. El rojo va a ser nuestra persona. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Profe, esa llanta está muy grande. ¿Cuál llanta? La que te fue por allá a la esquina. No, no sé qué le pasa con el Es touch por, de la es por la pantalla. pantalla táctil. Eso está todo raro. Listo. Nuestro rojito va a ser nuestra persona normal. Este sí va a ser... No, ¿vio? Bueno, ustedes ya entendieron, dice normal. Y por el último, nuestro rosadito sí va a ser nuestra persona gorda, con un poquitico de sobrepeso en grasa. Ya. Ahí sí se acomoda directamente a lo que estamos viendo en el gráfico, tal cual. Y estábamos con Zaira. Zaira, desde el punto de vista no matemático, no por ecuaciones. Si yo le doy la misma dosis a las 3 personas, en el tiempo cero teórico ideal, donde obviamente no ha pasado nada, ¿quién va a tener la concentración plasmática más alta? ¿Cuál de los 3? Zaira. Pues yo diría que el raquítico, ¿no? El rojito, ¿qué era? No, el azul, nuestro raquítico es el azulito. Eso, el azul, el raquítico. Exacto. Y si te fijas muy bien en el gráfico que estás viendo. Pues que es el azul, ¿no? Pues que tiene como un mayor volumen y pues el tiempo también está ahí. Recuerda que el tiempo cero lo voy a ver en este eje, que también puede ser este eje, ¿cierto? La concentración plasmática con respecto, en el gráfico de la concentración plasmática con respecto al tiempo, el CP0 lo voy a ver siempre en el eje Y. Y acá yo estoy viendo claramente que este azulito es el más alto de los 3, nuestro raquítico. Sí lo estamos viendo, ¿cierto? Después le sigue a nuestra persona que está normal y finalmente a la persona que está más obesa, más gordita. Y exactamente este mismo comportamiento lo vemos aquí al momento de linealizar las curvas. Nuevamente, para Zaira, la pregunta es, la concentración plasmática a un tiempo cero, cuando aumenta el volumen de distribución, ¿qué pasa con ella? ¿Aumenta, permanece igual o disminuye? Pues disminuye, ¿no? Exacto. Entonces ves que ahora sí ya es mucho más lógico. Si yo aumento el volumen de distribución, lo que voy a encontrar
es que la concentración plasmática a un tiempo cero va a disminuir. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Y en dónde más lo podemos ver de forma matemática? Esa era número del 1 al 3. 2. Valentina. Vale. De forma matemática, ¿uno dónde ve eso? ¿Sí se acuerda? ¿Se imagina alguna cosa? Era la ecuacioncita de la K, ¿no? No. No, profe, no. Tiene 3 oportunidades. Ya. La de volumen de distribución, que es igual a dosis sobre CP. Exactamente, esa es. BD va a ser igual a la dosis por S por F sobre CP0. Si el volumen de distribución aumenta, ¿qué pasa con CP0? Pues obviamente va a disminuir. Entonces ven que incluso desde el punto de vista matemático lo que estamos viendo tiene todo el sentido del mundo. Hasta acá, preguntas, dudas, ¿alguien no ha entendido alguna cosita? ¿O podemos continuar? Seguimos, listo, perfecto. Entonces, al parecer todo eso quedó claro, por lo menos con la primera. Y en una concentración plasmática a cualquier momento, en términos generales, ¿qué creen ustedes que pase? Profe, que mayor volumen de distribución. Esta la dejo abierta para que ya todos opinen, muchachos. Y estaba opinando alguien que creo que era Laura. Sí, profe, pues no sé si entendí bien la pregunta, pero yo lo asocio como que entre más volumen de distribución haya, menor concentración plasmática va a haber. Listo. En términos generales, yo me quedo con la respuesta de Laura. Sin embargo, cuando yo miro las gráficas, veo que hay un momento donde eso cambia. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, profe. Y me imagino que para algunos de ustedes, los que se pusieron a analizar esos gráficos, van a decir, pero es que lo que está diciendo es mentira, porque llega un momento donde literalmente se invierten todas tres. ¿Cómo así? Si lo vemos, por ejemplo, y sigo rayando, acá en esta primera etapa, yo veo que para las personas que tienen un volumen de distribución más alto, obviamente la CP0, perdón, la concentración plasmática, más o menos hasta esta zona, va a cumplir esa regla. Pero también va a llegar un momento donde sucede todo lo contrario, se invierten, que es en esta zona de acá. Uno dice, no, pero es que los que tienen inclusive un volumen de distribución más bajito, inclusive lo que va a suceder con la concentración plasmática se va a invertir versus los que tenían un volumen de distribución más alto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puedo justificar eso? En términos generales, vuelve y juega, en términos generales, si yo me vengo para acá, para un CP, ¿qué pasa? Entonces, nuevamente con el volumen de distribución al aumentar y el CP en cualquier momento, en términos generales. Disminuye. Listo. Disminuye, baja o es menor, como lo quieran interpretar. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero si yo continúo en el tiempo, eso no va a ser infinito. Y tiene una justificación muy clara. ¿Qué pasa si el volumen de distribución es mucho más alto? ¿El fármaco para dónde se va a ir? Muy probablemente para los tejidos, ¿cierto? Y cuando va cayendo esa concentración plasmática, pues lo que va a suceder es que ese fármaco que está en los tejidos, pues va a tener que volver a regresar a sangre. Y en esas personas que tienen un volumen de distribución más alto, pues obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Esa eliminación va a ser mucho más lenta, porque miren las pendientes como las estamos viendo. Y como la eliminación va a ser más lenta, pues va a haber un momento donde inclusive quien tuviera un volumen de distribución más
bajito, pues va a eliminar mucho más rápido el fármaco, ¿vale? Pero volviéndolo a ver, como es muy difícil ver las pendientes ahí visualmente para tomar una decisión, si yo me voy por el punto de vista matemático, ¿qué pasa con la pendiente cuando yo aumento el volumen de distribución? ¿Qué pasa? Disminuye. Si yo aumento el volumen de distribución, en términos generales, aunque es difícil de interpretarlo por lo que estamos viendo en las gráficas, la constante o esa pendiente, lo que va a suceder es que disminuye. ¿Listo? Inclusive yo lo puedo ver acá, aunque esas se crucen entre ellas. ¿Cuál es la que tiene una menor pendiente? El volumen de distribución más alto. Exacto, el 3, que si nos damos cuenta es nuestro persona obesa, nuestro gordito, el que tiene muchísima grasa. Entonces mire que eso sí tiene un sentido y lo estamos viendo específicamente en nuestro gráfico. Así que ya podemos responder entonces acá la pregunta. Yo borro esto. Listo. Entonces, si aumento el volumen de distribución, la pendiente va a disminuir. Y como ya somos unos expertos en ecuaciones, ¿qué pasa con el tiempo de vida media? Aumenta. Listo. ¿Para qué creen que es este ejercicio? Este ejercicio sirvió de algo, sirve para entender algo, o lo que hizo fue complicarles la vida. No, pues, profe, a mí lo único que me enredaba era esa parte de la pendiente, pero pues creo que ya entendí. Entonces, bien. Recuerden que tienen dos maneras de hacer la interpretación: fisiológica, a través de las curvas como la están viendo ahí, o a través de las ecuaciones, y miren, y se han dado cuenta que las hemos utilizado hasta ahora. Hasta ahora no hemos utilizado ninguna ecuación de la de modelo monocompartimental, pero por lo menos hemos entendido las ecuaciones que veníamos viendo la vez pasada de eliminación, ¿sí se acuerdan? Con esas ecuaciones ya ven por qué la importancia cuando yo les dije, enciérrela, remárquela, póngala de otro color, es por esto. Esas ecuaciones les ayudan a entender esto. A nivel clínico, dimensionarlo es muy complicado, pero cuando usted ve las ecuaciones, uno dice, ah, eso es muy fácil, hago esto, hago este cálculo y sale, para pintura como se dice. Entonces, esas ecuaciones ténganlas a mano, que para tomar decisiones e incluso interpretaciones clínicas es relativamente sencillo con lo que ustedes están viendo acá a través de estas ecuaciones. Vale, entonces continuemos con, guardemos el... Es que a mí todavía no me quedó claro lo del CP, la concentración plasmática en cualquier tiempo. O sea, el inicial lo entendí, pero en cualquier tiempo todavía no me queda claro interpretarlo con la gráfica. ¿Para cuál específicamente? ¿El aclaramiento, la dosis? O... No, para el volumen de distribución. Listo, ok. Si nos quedamos acá, en esta parte donde la linealizamos, donde esto es logaritmo natural, honestamente uno se pierde. Y yo sé, uno acá se pierde. ¿Dónde es más fácil verlo? Es más fácil verlo aquí en esta curvita, donde realmente esto es concentración plasmática con respecto al tiempo. Aquí es, este es CP, esto, ya. Acá es mucho más sencillo verlo. Literal, es mucho más sencillo verlo. Piénsenlo. La concentración en la mayoría de los casos se ve así, ya.
A un tiempo esto es 0, esto es 1 y esto es 2, ¿cierto? Y esto es 3 horas, 6, 9 y 12. Hasta aquí todo está bien. Si te fijas, revisemos tiempo 0 y miremos el tiempo a las 2 horas, este de acá. A un tiempo 0 ves los 3 cambios, este y este. ¿Cierto que sí? Y ves que la persona que tiene un volumen de distribución más alto, acá en este caso, tiene una concentración plasmática más bajita. ¿Cierto que sí? Listo. Cuando vos avanzás en el tiempo, por ejemplo, el tiempo 1 o el tiempo 2, en términos generales, ¿qué continúas viendo? Exactamente lo mismo. La persona que tenía un volumen de distribución alto, en otro tiempo, si te das cuenta, la concentración plasmática sigue siendo más baja versus los otros 3 que están acá. Pero, como mucho de ese fármaco se fue hacia los tejidos, lo que va a suceder es que ya al momento de eliminarse, y ahorita lo vamos a entender, es más fácil con un modelo bicompartimental, que es donde se explica más fácil esto. Ahí lo que va a haber es que va a haber un regreso del fármaco nuevamente a la sangre. Entonces estos que están por acá, lo que va a suceder es que va a hacer que el fármaco permanezca más tiempo en el cuerpo y la concentración plasmática, avanzado mucho el tiempo, va a ser levemente más alta comparado con los que tienen un volumen de distribución más bajo, es decir, se invirtió. Pero en términos generales, nosotros asumimos que quien tiene un volumen de distribución alto, la concentración plasmática va a ser más baja, siguiendo simplemente la ecuación. Solamente eso. ¿Que va a haber un momento donde se invierte? Sí, pero es que ese momento donde se invierte es un momento bastante avanzado. Para lo que a nosotros nos interesa en la primera etapa, para reconocer, nos quedamos simplemente con esta zona de acá. Si nos quedamos con este segmento de acá, todo se cumple y todo sigue siendo ideal, todo sigue siendo bonito y hasta ahí. Por ahora, nos tragamos el sapito entero, nos comemos esta idea, que más adelante, cuando veamos bicompartimental, vamos a entender esta parte un poquito mejor. ¿Listo? Vale. Ok, ya entonces, esto simplemente es el simulador. Vámonos nuevamente para la clase. Ok, todos tienen calculadora, todos tienen algo a la mano. Cuaderno, Excel, lo que ustedes quieran. Vamos ahora a trabajar de dos maneras. Uno es aplicando el modelo y dos, haciendo los ejercicios en Excel. Con eso es con lo que vamos a trabajar, pero primero vamos a aplicar el modelo para darle un sentido a esto y luego en Excel para ver cómo lo podemos utilizar ya para otros fines un poco más de investigación. Estos son para fines un poquito más clínicos, que inclusive más adelante vamos a ver aplicaciones clínicas netas. Recuerden, ¿qué necesitamos entonces para hacer estos ejercicios? Tener estas ecuaciones a la mano. Por favor, ténganlas por ahí a la mano, a la vista, que sean fáciles de acceder, junto con las que vimos ahorita para resolver el ejercicio de simulación. Volviendo nuevamente al ejercicio, dice, una dosis de 20 miligramos de un fármaco con un factor salino de 1 fue administrada como un bolo intravenoso. El fármaco tiene los siguientes parámetros farmacocinéticos. Entonces mire que ya le están dando la constante de eliminación y le están dando el volumen de distribución. Y pide que calcule la concentración plasmática a un tiempo 0, la vida media y la concentración plasmática una vez ha pasado 3 horas. Vamos a hacer esos 3 cálculos, ¿listo? Pero lo importante aquí es que yo les voy a pedir la ayuda a ustedes. ¿Cómo? Que por favor me compartan pantalla. Please, please, please. Ahorita entonces... Señora. Ay, qué pena, te interrumpí. Te quería hacer una pregunta. Cuando hacemos la ecuación de T1 medio, ¿solamente vamos a usar esas 3 cifras o vamos a utilizar logaritmo natural de 2? No, si ustedes empiezan a utilizar más cifras nos enredamos. No, solamente 3 cifras. Listo. 0,693, ya. Trabajemos principalmente con esa, ¿no? Pues lo vamos a convertir en número pi.
¿Se acuerda cuando trabajaban con número pi? Profe, más exactitud. Ah, sí, más exactitud, pero es que realmente se van a dar cuenta que acá, cuando calculen la vida media, que lo hagan en 30 minutos versus 31 minutos, no va a hacer mayor diferencia. O sea, 1 minuto de diferencia en este caso, no va a pasar nada. Ni la persona se va a morir, ni la persona va a sufrir. No hay mayor cambio. Bueno, listo. Lo más importante acá, hagamos esos ejercicios. ¿Tienen las ecuaciones? Miremos a ver cómo las sacan. Para que vamos avanzando, les voy ayudando. Está amarillito. Listo. ¿Cómo calcularían esta primera? Profe, con la ecuación de, ya te digo, la de volumen de distribución es igual a dosis por factor salino por factor de biodisponibilidad sobre concentración plasmática en tiempo cero. Entonces, lo que sería es esa concentración plasmática en tiempo cero pasa a multiplicar y el volumen de distribución a dividir. Una idea, perdón, me Sí. meto. Juli. Ustedes también pueden coger la opción de rayar, entonces el que quiera ponga la ecuación y raya y va mostrando, y nos va mostrando. Profe, es que yo como tengo el problema de internet, estoy desde el celu. Bueno, profe, entonces lo que hice ahí fue que los 20, pues cogí los 20 miligramos. Verdad, yo no me acordaba de la opción de que ustedes pueden rayar. Mientras Laura va explicando, gracias. Usted va rayando, hágale. Listo, entonces cogí la dosis, que eran 20 miligramos, lo multipliqué por el factor salino, que es 1, y el factor de biodisponibilidad, como es un vuelo intravenoso, pues también sería 1. Y ahí lo dividí por el volumen de distribución, que es 20 litros. Y ya me dio 1, creo. Perfecto. Ya, súper sencillo. ¿Cuánto les dio ese P0 a todos? 1 miligramo sobre el litro. ¿Cuánto? 1 miligramo sobre el litro. CP0, ¿no? Sí. ¿A todos les dio igualito, sí o qué? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo calcularían tiempo de vida media? Eso está regalado, muchachos. Aquí estamos, Nacho multiplica y Nacho divide, y Nacho suma y Nacho resta. Esto es de colegio. O sea que aquí no nos vamos a complicar la vida. Voy a borrarles esta ecuación. Profe, utilizando la cociente T 1 medio, que es 0.693 sobre K. Correcto. Y vámonos directamente al resultado porque ya todos la saben. 6.93 horas. Entonces, este es 6,93 horas. Genial. Listo. Ahora, espero que muchachos, de verdad, aquí sí espero y aspiro que todos lo estén haciendo a mano, de verdad. Yo sé que esto hasta ahora es tonto, pero créanme que aquí para adelante no. Entonces, como ya tienen estos datos los vamos a seguir utilizando. O sea, estos van a seguir trabajando en el mismo ejercicio. ¿Cómo calcularían ustedes la concentración plasmática a las 3 horas? O sea, ahora sí estamos en esta. Y acuérdense de no quedarse atrás. Si no entendieron, alzan la mano. Que es que yo no lo estoy haciendo en el computador, sino que lo estoy haciendo acá en el cuaderno, no importa, pero hágalo donde sea y hágalo a mano. Les aseguro que si no, después se les va a olvidar o no van a entender de dónde salieron las cosas. Se los aseguro. Con la ecuación. Eso va a salir en el parcial. No, muchachos, yo no les voy a poder hacer un ejercicio acá de esa manera. Por ahora, pero posiblemente ejercicios sí haremos muchos. Entonces, quién sabe, todavía no sé cómo vamos a hacer. ¿Quién iba a hablar ahorita? Nico. Con la ecuación de concentración plasmática es igual a CP0 por exponencial de menos K por T.
por E a la menos K por T, listo. Entonces vamos a trabajar sobre esa ecuación. CP, pero entonces ya vamos a reemplazar directamente. Sería igual a ¿qué? 1 miligramo A por el litro. exactamente, 1 miligramo. No se le olviden las unidades, muchachos, es importante. Por Euler elevado a la menos 6.93 horas por 3 horas. no. Pero no es por K. Exacto, pero Ay. ¿y dónde sale K? No, sí. 0.1 horas a la menos 1. 0.1, exacto. Por ¿cuántas horas? 3. 3 horas. Exactamente. Ya simplemente acá, ¿qué es? Resuelva esa ecuación. ¿Cuánto les da? 0.74 miligramos por mililitro. 0. ¿Cuánto? 74. ¿Seguro que es por mililitro? Perdón, por litro. Eso. Bueno, yo para no enredarme mucho, en algunas ocasiones voy a omitir las unidades, porque obviamente escribir esto acá es más complicado. Pero no se les olvide jamás poner las unidades, ¿vale? O sea, estas unidades son fundamentales, son re importantes, porque es la única manera que ustedes se dan cuenta que no están cometiendo errores. Algunas veces omiten, ya sea en vez de que esto sea miligramos, ponen gramos o se les cambian las unidades, como por ejemplo la vez pasada decilitros, etcétera, etcétera. Y esos errores tontos, ya a estas alturas de la vida, no son tontos. Porque usted va a decir, ay, profe, pero es que me equivoqué en una coma. O sea, ay, vea, esto no me dio 0,74, sino que simplemente me dio 7,4. No pasa nada. Pasa que usted se puede matar a un paciente, así de sencillo. Entonces, pilas con eso. Listo. Entonces, aquí ya eso no importa, válgame que yo todo lo hice bien y solamente válgame el pedacito. Pues eso no tiene ningún sentido. Por eso, acá, cuando hagamos ecuaciones y estemos resolviendo ecuaciones, si ustedes se equivocan, como estamos hablando entre la vida y la muerte, ustedes no quisieran que un químico farmacéutico que hay preparados, saben que son preparados magistrales, ¿cierto? Que se hacen en clínica. Por ejemplo, oncología, donde se hacen preparados a la medida para cada persona y que una persona se equivoque en un calculito tan bobo, ¿cierto? No pasa nada. O los pediátricos, que eso también muchas veces es así al ajuste al ojo y casos se han visto, ha pasado. Ese ajuste al ojo yo le tengo otro nombre más chévere que se llama la del agua tibia. ¿Sí conocen la del agua tibia? La ley del agua tibia. La mayoría de los médicos trabajan con la ley del agua tibia. ¿Cómo así que la ley del agua tibia? Imagínese que usted tiene una olla de agua caliente y tiene pues obviamente el grifo agua fría. Usted necesita tibia. ¿Qué es lo que va haciendo? Va ajustando con agua caliente, con agua fría hasta que llegue a la temperatura que necesita. Tal cual es con las personas cuando le hacen ajustes de dosis. ¿Cómo así? Sí, ya sea que arrancan con una dosis bajita y la van aumentando gradualmente hasta que encuentran un efecto, o viceversa. Si la dosis está demasiado alta, se la van bajando de a poquitos. Algunos de ustedes, sin darse cuenta, porque simplemente hacen caso al médico, se habrán dado, alguna vez les habrán dicho que con X fármacos, antes estaban tomando una tableta o 2 tabletas y ahora le están diciendo, no, ahora cambiémoslo a una tableta. O no, en vez de tomarse una, se toma la mitad. Y usted se lo toma y ya. El médico ahí está jugando a la ley del agua tibia, listo. Él no tiene ni idea de cuánto es su concentración plasmática y no tiene ni idea de lo demás, pero tampoco la necesita, porque ahora tampoco vamos a hablar mal de los médicos, que hay casos donde obviamente eso es posible y no tienen ningún problema, ¿vale? Listo, continuemos entonces a lo siguiente. Dice, continuando en el mismo ejercicio, o sea, mantengan los datos que estamos usando ahí.
Si el rango terapéutico se encuentra entre 5 y 0.3 miligramos por litro, ¿cuánto tiempo estará la concentración plasmática dentro de ese rango? Jo. Está chévere. Dice, el rango va a estar, por aquí va a estar 5 y por acá abajito, digamos que es 0.3. Obviamente la escala, yo sé que ustedes me van a decir, pero es que esa escala no cuadra. Sí, ok, está bien. Pero es más o menos la idea. Esto es Es un factor de conversión, ¿no? ¿Seguro? Pues es que se supone que es una cinética de orden 1, ¿no? Sí, pero mire lo que le están preguntando, que es algo muy particular. Profe, ¿no se pueden encontrar como en ambos, o sea, coger la ecuación que utilizamos de CP es igual a CP0 por Euler a la menos K por T, pero ya sabemos CP, lo que tendríamos que despejar es el tiempo, y simplemente hacemos la ecuación para cada una de las concentraciones plasmáticas y la diferencia entre los dos sería el tiempo que estaría en ese rango? Listo. Lo que están diciendo en parte sí es verdad, pero antes de que continuemos, quiero que entiendan el ejercicio para las personas que de pronto todavía están en el aire y no saben. Dice, continuando el mismo ejercicio, ¿cuánto fue ese P0 que calculamos previamente? 1 miligramo por litro. Miligramo por litro. Listo. Miren la escala que estoy trabajando acá, ¿cierto? Estamos en esta escala. Changos. Listo. Vale. Esa es la escala. ¿Qué es lo que tenemos que ubicar acá? 1 miligramo por litro. ¿Listo? Y le están preguntando cuánto tiempo dura el efecto o cuánto tiempo estará la concentración plasmática en este rango. ¿Cuál rango? Entre 5 y 3. Pero es que usted no está arrancando desde 5. ¿Se está arrancando desde cuánto? Desde 1. ¿Ya lo entienden? Por lo tanto, lo que le están viendo es que si yo trazo un gráfico, como los conocemos, realmente le están preguntando es este tiempo. ¿Cuánto es este tiempo? ¿Listo? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué ecuación aplicarían entonces acá? Cualquiera que raye. Inclusive, vamos reemplazando directamente. Perdón, profe, estoy dibujando muy feo, pero pues simplemente sería despejar la T en esa ecuación. Menos K, se lo voy a completar, ¿listo? Y pues K es 0.1, entonces. Ok. Verdad. Lo estamos reemplazando directamente. Si alguno de ustedes no entendió, porfa. Si alguno no entendió, porfa, avise ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Despejar T. Tienen todo lo demás y simplemente despejamos tiempo. ¿Cómo puedo eliminar este Euler? Logaritmo natural. Correcto. Ten mucho cuidado cuando estén despejando.
Profe, yo no entendí por qué 0.3 la concentración plasmática. Esa, por fin alguien que se atrevió a preguntar por qué carajos. Bien, ya ahorita le explico. Por ahora, trata de sacar la ecuación y cuánto te da. Profe, pero ahí pues no sería, o sea, es que el ejercicio nos está pidiendo desde 0,3 hasta 5, entonces aplicar esa ecuación para ambas concentraciones y luego hallar como la diferencia pues del intervalo de tiempo. Andrea, aunque yo te entendí perfectamente, creo que tus compañeros no. Pero por ahora, ahorita volví y lo voy a explicar, tranquila y tranquilo. Pero saquemos la ecuación acá, ¿cuánto les dio el tiempo? A mí me dio 12 horas, profe. ¿A todos les dio el mismo valor o cada quien le está dando diferente? Porque aquí el truco está en despejar bien. Sí, 12.04 horas. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es explicar exactamente qué es lo que está sucediendo acá y por qué 0,3. O sea, este es nuestro enredo en este momento. Por lo menos ya todos sabemos de dónde sale 1 miligramo por litro, ¿cierto que sí? Como ya todos sabemos de dónde sale 1 miligramo, que fue el ejercicio anterior, 1 miligramo es CP0. Pero me están preguntando si el rango terapéutico está entre 5 y 3. O sea que cualquier valor que esté dentro de esto significa que yo voy a tener un efecto terapéutico. Cuando esto caiga por debajo de 3, en esta zona que estamos viendo acá, cuando caiga por debajo de eso, ya no voy a ver un efecto. Inclusive acá les ayudan más todavía. Le dice, ¿cuánto tiempo estará la concentración plasmática en este rango? Como el máximo es 1, no es 5, es 1. ¿Por qué? Porque sabemos que la dosis que le dieron a esa persona da 1 miligramo por litro. El rango terapéutico es 0.3, o sea que el valor mínimo va a ser 0.3. O sea que esta CP es 0.3. ¿A qué tiempo? Exactamente a los 12,04 horas. Cuando pasen 12,04 horas, la concentración plasmática estará al 0.3. Inclusive hagan este ejercicio, hagan este cambio. En vez de poner 0.3, acá pongan CP y calculen esto con este tiempo de 12,04. Si se dan cuenta, va a ser exactamente lo mismo. Lo que ustedes están calculando, siguiendo una cinética de orden 1, porque obviamente el que determina todo eso va a ser esta constante eliminación que está acá. Cuando ustedes hagan este cálculo se van a dar cuenta que pasados 12 horas aproximadamente, la concentración pasó de 1 hasta 0.3. Cuando esta CP, estamos viéndola acá, es la CP a cualquier momento, el momento lo estamos midiendo acá con este tiempo, la concentración plasmática siempre va a ser esta que estamos viendo acá, que es de la cual estamos partiendo, bajo esta constante eliminación. ¿Listo? Lo que va a variar constantemente, ¿qué va a ser? T. Si ustedes, por ejemplo, ponen T, no a las 12 horas, sino que ponen un T a las 6 horas, se van a dar cuenta que la concentración plasmática va a estar por encima de 0,3, pero por debajo de 1. Eso es pura lógica, chicos. No sé si les compliqué más la vida o más o menos sigue siendo claro. El que preguntó ahorita, ¿cuál fue? No me acuerdo. Yo, profe. Juan, Jacobs. ¿Ya queda más claro o quedó más enredado? Sí, pues yo entendí. Si no entienden, no importa. Yo busco una manera que me sirva para que me puedas entender, no sé. Pero entonces ahí también se podría coger cualquier valor desde 0.3 hasta 1, o ahí no aplicaría. ¿Cómo así que usted puede coger cualquier valor? No. El rango terapéutico, o sea, esto es rango terapéutico.
¿cierto? Esto es rango terapéutico. Si esto es rango terapéutico, esta rayita de arriba, ¿qué quiere decir? Esta línea punteada. Esa es la... La máxima concentración tolerada. Ajá. Listo. Y esta de acá abajo es... La Concentración mínima mínima efectiva. efectiva. Listo. Quiere decir que cualquier cosa por debajo de 0,3 ya no sirve para nada. O sea que si usted le dice en rango terapéutico, sus concentraciones plasmáticas tienen que estar en esta zona grande. ¿Listo? Acá. Cuando caiga por debajo de 0,3, ya no hay nada más. Y dice, si el rango terapéutico se encuentra entre 5 y 0,3, ¿cuánto tiempo estará la concentración plasmática en ese rango? O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar arrancando desde 1 para que el fármaco caiga por debajo de 0,3 o hasta 0,3? Ya sabemos que el minuto 12 con 1, lo más seguro es que esto esté por debajo de 0,3. ¿Ya es claro eso? Y obviamente, si continuamos al minuto 12 con 2, con 3, con 4 así, automáticamente todo lo que sea por acá, por esta zona, ya no tiene sentido porque ya no está dentro del rango terapéutico. Entonces, ¿cuál es el valor que vos necesitas? El mínimo. ¿El mínimo cuánto es? 0,3. No es que usted coja un valor, entonces yo puedo coger 0,5, pero ¿para qué vas a coger 0,5 si el rango terapéutico, el mínimo, es 0,3? Ahora sí ya queda más claro, ¿cierto? Sí, profe, ya entendí. Perfecto. Gracias. Listo, de una. Yo lo que no entiendo es, bueno, esas 12,04 horas es lo que nos demoramos en alcanzar ese 0,3 miligramos. Tal cual, correcto. Y entonces, para saber, o sea, tendríamos que hacer otro cálculo para saber cuánto tiempo va a estar esa concentración entre el rango que nos piden o ahí ya... No. Aquí de hecho lo que hiciste fue eso. Si 12 horas es lo que se demora pasar el fármaco de este punto de 1, acá, hasta este punto de 0,3, o sea, esto, aquí, este pedazo, fueron 12 horas. 12,04. Listo. Para pasar de aquí, de esta zona, de 1 a 0,3, fueron 12 horas. Ya. Eso es todo. Listo. Gracias. Le va a complicar la vida, Andrea. ¿Qué pasaría si usted no arranca de una concentración de 1, sino que arranca de una concentración más arribita por acá, que sea un 2? ¿Cuánto tiempo crees que te demoras en pasar de 2 hasta 0,3? Profe, una pregunta. Sí. ¿Ahí ese 2 es la CP0 o no? ¿O estás vos investigando otro valor aparte? CP0. Bueno. Pues en lugar de 1 miligramo sobre litro serían 2. Ajá. O sea que si haces eso en la calculadora, ¿cuánto te da? Ya lo hago. $18.97 horas. ¿A todos les dio igual? Pues no hice el cálculo, pero si 2 SP0 no sería 0 el tiempo porque estoy literalmente sobre el eje.
Porque es 0. No, eso no me cuadra. La concentración plasmática a un tiempo 0 no va a arrancar desde 1, como lo estamos viendo acá, sino que va a arrancar desde 2 miligramos por litro. Va a arrancar desde acá. Y entonces lo que va a suceder es algo como esto. No, qué pulso tan horrible. Pero más o menos me entienden. Profe, pero así como con la ecuación normal, si la concentración plasmática a tiempo 0 es 2 y queremos ver el tiempo que se demora en 2 también, ¿no sería, si también no sería 0 teniendo la misma constante de eliminación? La constante de eliminación sigue siendo tal cual. Lo que les estoy viendo es acá cuánto se demora el fármaco con una concentración plasmática a un tiempo 0 de 2 miligramos por litro para pasar a 0.3 miligramos por litro. Sí, profe, a mí me dio 18.97 también. A mí también. ¿18 cuánto? 97. Ok. Pensemos por qué. ¿Por qué se aumentó el tiempo? Porque aumenté la dosis. Sí. ¿Por qué más? Qué pena, ¿me escuchan ahorita? Es que me trabó. Ah, No. porque aumentó la dosis. Sí, porque aumentó la dosis. Ah, ya. El ejercicio anterior, ¿cuánto fue el tiempo de media? 6.93 horas. Listo, 6,93. Vea, para términos más sencillos, lo que quiero hacer es llevarlo a 7 para que me quede más simple, ¿listo? Para que no me queden decimales por ahí. Digamos que esto es aproximadamente 7 horas. El tiempo de media con el que estamos jugando. ¿Listo? Conocemos el concepto de tiempo de vida media. Si partimos de 1, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el fármaco pase de 1 miligramo por litro a 0.5? 7 horas. 7 horas, listo. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar para que el fármaco pase de 0.5 a 0.25? 3.5 horas. No. 7 horas. Otras 7 horas. Otras 7 horas. ¿Ya es más claro? Ojo, tiempo de vida media. ¿Cuánto tiempo necesito para que el fármaco pase de 1 a 0.5? 7 horas. ¿Y cuánto necesito para que el fármaco pase de ese 0.5 a 0.25? Otras 7 horas, es decir, un total de 14 horas. Es decir, que cuando yo veo un tiempo de 12 horas, porque no es 0.25, sino que es 0.3, estas 12 horas se me vuelven bastante lógicas. ¿Por qué? Porque mire que ya no estoy viendo 0.25, sino 0.3, o sea que el tiempo va a ser levemente menor. O sea que estas 12 horas tienen un sentido lógico. No sé si me hice entender con el ejemplo que les puse o les compliqué la vida. Profe, Yo sí lo entendí, profe. Ahí hablaron varios al tiempo y no entendí. Profe, yo tengo una preguntita que tal vez complique más. Pero en este caso, esta Pero no, ecuación... antes de, María Isabel, para vos. El ejemplo que puse con las vidas medias, ¿te enredó más la vida o fue un poquito más sencillo y claro? Antes de la pregunta. Pues, no, pues ya lo tenía como
como que ya entendí, y luego la vida me enredó un poquito, pero creo que sí lo entendí. O sea, pues, Bueno, No, profe, yo no entendí. listo, María Creo que José. me perdí con Listo, el tiempo de vida media. listo, María Isabel, ¿cuál es la pregunta para ver si de pronto tiene relación con lo que le voy a decir ahorita? no, profe, es un poquito más loquita. Pero, o sea, sí tiene que ver con el tema, pero me acaba de surgir. No importa. O sea, esta ecuación la utilizamos porque el medicamento lo estamos aplicando vía intravenosa o un medicamento que sea, pues, o sea, que tenga no la curva así intravenosa, sino como oral. ¿Se puede aplicar la misma ecuación? No. Si es oral, no se Ok. puede aplicar la misma ecuación. Inclusive, si se aguanta unas cuantas clasecitas, te vas a dar cuenta que cuando estemos viendo vía oral, las ecuaciones van a cambiar. Porque es que tenemos que agregarle un efecto oral o un efecto de absorción como tal. Y lo tenemos que cuantificar. Y recuerde que cuando usted está absorbiendo, en la medida que se absorbe, simultáneamente se está distribuyendo y se está eliminando y metabolizando. Entonces eso complica un poquito más la cosa. Sin embargo, se puede calcular y no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Listo. Lo que yo quiero que entiendan es de dónde sale este 12 y de dónde sale este 18. Ok. Volvamos otra vez. Pum, pum, pum. Voy a cambiar el ejercicio. Entonces rayemos esto para que sea mucho más sencillo. Dice, no, mejor blanco pues para que no se note esto. Ya. El rango terapéutico se encuentra entre 5 y 2, perdón, 0, listo, 0,25. Rango terapéutico, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Vamos a borrar todo esto. Si yo parto el fármaco de un valor de 1, como el ejercicio que estamos viendo ahorita, y obviamente aquí esto ya no es 0,3, sino que esto es 0,25, ¿cuánto les da este tiempo? $20.8, profe. Ay, no, espérate. ¿Qué? No. Perdón, sí, perdón. 13.9. Listo. Confirmo, a mí también me dio así. Ok. Que en teoría serían aproximadamente 14 horas, ¿sí o no? Para redondearlo. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Con eso me quiero quedar. Regrésese para el ejercicio anterior. ¿Cuánto es el tiempo de día media? 7 horas. ¿Cierto que sí? Aquí también estamos aproximando, ¿cierto? De 6.90. Sí, lo estamos aproximando. Da 0,690 y algo. Yo acá no estoy con nada a la mano, solamente estoy partiendo de lo que ustedes me están diciendo y lo estoy haciendo literalmente a mano con ustedes, pero yo aquí con la pantalla. O sea que no me acuerdo de los valores, pero sí lo habíamos aproximado y acá tenemos el simbolito de aproximación. Listo. Volviendo a este punto, pasamos de 1 a 7.5, a las 7.5 horas, pasamos a ¿cuánto? A 0.5. Inclusive, si ustedes hacen este ejercicio, acá este tiempo lo ponen de 7 horas, se van a dar cuenta que si acá le ponen 7, el CP, en este caso,
les va a dar de 0.5. O sea, si ustedes acá ponen 7 horas, automáticamente el valor de este acá va a ser 0,5. ¿Cierto que sí? Inclusive lo pueden hacer ahí ¿Y por qué? a mano y eso no tiene ningún pierde. Da 0.496. Exacto, aproximadamente 0,5. Y cuando pase otras 7 horas, es decir, las 14 horas, va a estar en aproximadamente 0.25. Ahí, ¿usted cómo sabe eso? Yo ni siquiera tengo una calculadora a la mano. ¿Y uno cómo sabe eso? Por lógica, muchachos. Vean lo que yo les estoy diciendo. Sigue una cinética que es de orden 1. Es un comportamiento lineal porque es monocompartimental. Eso no tiene pierde, eso es demasiado sencillo. No se complique en la vida. Y ya saben interpretar el tiempo de vida media, que significa cuando la concentración más alta pasa a la mitad. Cuando yo les cambié el ejercicio y les puse, ¿qué pasa cuando usted en vez de un miligramo por litro lo convierte a 2 miligramos por litro como la dosis inicial, o esa CP0 inicial, en vez de esto ser 1, esto es 2? ¿Cuánto tiempo se va a demorar para que la concentración caiga a 0,25? Sin necesidad de que hagan el cálculo con la calculadora. Mentalmente ustedes ya lo pueden sacar en este momento. horas, ¿no? ¿Cuántas vidas medias tienen que pasar? Exacto, ojo con eso. Sí, Vicky, es que se te ha quedado el pulgar por fuera de la imagen. ¿Eso es un 2 o es un 3? No entendí. ¿Cuál? Es que Vicky muestra, pero muestra 2 dedos y un pulgar que no sé si cuenta. Ay. ¿2? No es fácil. Olga Vicky. 3, perdón. Sí, tenía razón la profe. Se me quedó el pulgar afuera. 3. Ajá. Sí, claro, cómo no. Sí, eso está... Qué casualidad, ¿cierto? Pero ¿son 3 exactas o 3 aproximadamente? Considerando que la vida media es 7. Ah, ok. Recuerda que estamos acá con el simbolito de aproximado, pues porque obviamente, muchachos, ya hemos dicho que aproximado, o sea, no se enreden tanto. Traumas de cálculo. Pues yo los entiendo, pero mire que dijimos el cálculo está aproximadamente, ¿verdad? Aproximado, ¿verdad? Que con ese, mire que estamos resolviendo todo, ¿verdad? Y tengo el simbolito acá que me respalda. ¿Cuántas vidas medias, muchachos? Yo les enseñé una tabla en Excel. Por Dios, muchachos, no me hagan llorar. Pero pues, o sea, esto es re sencillo si han entendido bien el concepto. Ajá, vea, honestamente yo sobre este ejercicio no tuve que haberme quedado más de 5 minutos y llevamos como casi toda la clase acá, pero no me importa si esto queda claro. Vicky, ¿por qué 3? Profe, es que lo que yo tengo entendido es que cuando uno va como sumando vías medias, se vuelve haciendo como la mitad de la mitad de la mitad. Correcto. Ajá. Entonces uno va sumando hasta llegar aproximadamente a lo que dijimos, que queríamos llegar, y por eso 3. Medio 12.25, pero... Ay, ni siquiera queríamos que hicieran el cálculo exacto. No, estamos hablando de cálculos mentales, chicos. O sea, es o sea, ustedes arrancan con 2. Vea. Al cabo, ¿cuál es la primera vida media? Pasar de 2 a 1. 1. La segunda vida media de 1 a 0.5. Bueno, ahí está. Y la tercera de 0.5 a 0.25. Ahí está, 1, 2, 3 vidas medias. Y 7 por 3. 21. Voilà. Ya todo quedó claro. Sí. Sí, profe. Se dan cuenta que esto es muy fácil.
Muchachos, si hay alguno que todavía no ha entendido, por favor, Debería haber un pequeño video tutorial de esto. adivina qué, si lo sabe. Y lo estamos haciendo en video en directo. Esto es un video. Hola, amiguitos de YouTube. Exacto, esto va a quedar grabado y lo vamos a cargar en línea. Pero ven que es muy fácil, es muy sencillo, ¿cierto? Vieron que lo que vimos la clase pasada, el tiempo de día media, sí tiene una utilidad bastante alta. Ok, ¿por qué? Porque es que todavía el ejercicio no ha terminado. ¿Cómo así? Sí, el ejercicio todavía no ha terminado. Sigamos. Como la concentración plasmática de 1 no es la requerida, calcule una dosis que suministre una concentración plasmática deseada de 5 miligramos por litro. Estamos continuando con el mismo ejercicio, o sea, seguimos en el mismo ejercicio como tal. ¿Ya les dio? Les voy a compartir pantalla para que ustedes anoten lo que quieran. Alguien que raye, porque eso es un cálculo que también sigue siendo bastante sencillo. Cualquiera, bien pueda. No, profe, también pasa lo mismo el táctil, pero bueno. Ah, ya, y luego cuando me parecían a mí esas líneas todas extrañas y raras, no es culpa de uno. Todos hicieron el mismo cálculo, ¿cierto que sí? Ah, ya. Sí, es que ese primer valor no estaba... Sí, perdón, me había enredado ahí, bobamente. Y ya coloco las unidades. Bueno, miligramos. Sí, no, las unidades, tranquila, que ya todos entendemos que esto es todo maluquito acá con la pantalla, pero para todos les dio igual. Sí, bueno, listo. Sí. Este sí no tiene ningún pierde. Lo que hicimos fue simplemente despejar la dosis de la ecuación del volumen de distribución. ¿Y por qué usamos la del volumen de distribución y no cualquier otra ecuación? Porque resulta que con el volumen de distribución nos lo dieron desde el principio, que era de 20 litros. Y nos están preguntando que la CP inicial, o CP0, es de 5 miligramos por litro, que es la que nosotros queremos. Ah, bueno, entonces en este caso simplemente despejamos dosis, sabemos que sigue siendo una dosis intravenosa, esto sigue siendo 1 entonces, y el factor salino del principio nos habían dicho que era de 1. No tiene pierde, despejo dosis y listo. ¿Cuánto nos da el valor? Que ya que lo borraron. 100 miligramos. 100. Listo. De esto nadie tiene preguntas, me imagino. O hay alguien que todavía tenga alguna duda, ¿cierto? Que no. ¿No? Vale. No, profe. Voy a seguir entonces. Listo. Esa era la parte sencilla. ¿Qué es una... Voy a cambiar un poquito el tema. ¿Qué es una dosis de carga intravenosa? Si se dan cuenta, la ecuación que acabamos de utilizar hace un momento, la del volumen de distribución, sigue siendo exactamente la misma. ¿Cómo así que exactamente la misma? Literal. Literal es la misma ecuación.
volumen de distribución va a ser igual a S por F por D sobre CP0. Pero ¿qué es lo que pasa entonces en este caso? En este caso, lo que sucede es que ya no va a ser CP0, sino que nosotros lo vamos a cambiar por concentración plasmática en estado estacionario. Este CP0 cambia y se convierte en esta SS que estamos viendo aquí, simplemente es de las palabras en inglés, y ustedes la pueden cambiar como quieran. La pueden dejar en inglés o incluso la pueden cambiar en otro, en español, siendo EE, como quieran, o SS. Lo importante es que ustedes interpreten qué es lo que quiere decir eso. ¿Se acuerdan que es estado estacionario? Que la misma cantidad de fármaco que entra es la misma que sale. Correcto. Y que nosotros entonces interpretábamos eso, que realmente esta era la curva residual, pero luego de hacer, bueno, esto sí son dosis intravenosas. Yo se los expliqué con vía oral, pero supongamos que son vías intravenosas. Y son algo como esto. Los triangulitos, ¿no? Sí. Es más fácil hacerlo acá con vía oral porque sale más fácil el... No, es que para este gráfico, como está acá pintado, no me sale para hacer los grafiquitos como los estamos viendo la vez pasada, porque está muy pegado aquí contra el eje Y. Pero más o menos ustedes entienden que ese era el gráfico de antes, donde explicábamos de dónde salía el estado estacionario o concentración plasmática en estado estacionario. Ok. Como ya sabemos que esa concentración plasmática en estado estacionario se logra pasados varias dosis, ¿qué es lo que se pide o qué es lo que se necesita en casos de emergencia, por ejemplo, emergencia clínica? Llegar inmediatamente a esta zona. Inmediatamente es que cuando usted entregue la primera dosis, esa dosis lo lleve directamente allá arriba. ¿Eso qué va a significar? Que obviamente la dosis que usted va a administrar va a ser mucho más alta que la dosis tradicional. Eso tiene unas complicaciones. Por ejemplo, que no la puede administrar toda de una, que no la puede administrar sin haber hecho el cálculo y sin tener presente el rango terapéutico, que sepa que no va a tener demasiados efectos adversos, etcétera, etcétera. Pero entendiendo este punto, lo que yo quiero llegar es inmediatamente a esa concentración en el menor tiempo posible. Y no tengo que esperar un montón de veces acá, esperar dar un montón de dosis hasta que finalmente llegue ahí, y eso literalmente me puede significar en algunos casos hasta días. O, por ejemplo, muchas horas, y yo tengo un paciente de emergencia, tengo que darle esa dosis de forma inmediata. Entonces, si se fijan, lo único que hay es una modificación de la ecuación principal que nosotros ya conocemos, que es esta, que es la del volumen de distribución, y si yo conozco estos valores de volumen de distribución, sé que es, por ejemplo, una dosis intravenosa, que el factor salino, en este caso es de 0.92, el paciente pesa 80 kilos, y yo quiero que esta concentración plasmática de estado estacionario, esta, sea de 12 miligramos por litro, porque le quiero administrar fenitoína, y me dan el volumen de distribución, ¿cuánto equivaldría a esa dosis de carga? Mire que aquí simplemente la dosis cambió por la sigla en LL, de la sigla en inglés, de carga. ¿Cuánto les dio el cálculo? 678.26. Yo quería hacer una pregunta. Es que si tenemos una concentración plasmática en miligramos, pero el volumen de distribución está en kilogramos, ¿habría que hacer como alguna conversión o no? Otra vez. Es que tenemos que la concentración plasmática es de 12 miligramos por litro, pero después nos dan un volumen de distribución de litros sobre kilogramos.
Ajá. Ah, no, 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 Hay es que que iba a preguntar, multiplicar el peso. sí, es que Ah, quería ya. que vea como que dividir, pasar miligramos a kilogramos, pero no, ya vi que con los kilogramos se cancela. Ya se acuerdan entonces por qué es tan importante tener el volumen de distribución en estas unidades. Cuando usted la tiene en litros por kilogramo, usted ya aquí lo que hace es tener en cuenta el peso del paciente. Aquí, en este momento, lo que estamos haciendo es individualizar la dosis. ¿Ya se dan cuenta de eso? Ya sabemos que el volumen de distribución es un valor universal. En este caso, el valor universal, ¿cuál va a ser? Este que estamos viendo acá, que es litros por kilogramo, que estamos encerrados acá. ¿Listo? Cuando usted ya lo multiplica Profe, por su peso, cuando lo hace, ahí es cuando usted está individualizando todo. Ay, muy bien, Vicky, que estés pilas de las unidades y mira, miren que el hecho de uno siempre poner unidades hace que les sirva ese tipo para hacer verificaciones. Cuando uno deja y no pone unidades, puede cometer errores porque entonces, por ejemplo, no está teniendo en cuenta que le están dando el volumen de distribución ya estándar para 70 kilos o algo así. profe, Sí, una preguntita. Si sí, digamos a mí en un ejercicio me dan el volumen de distribución solamente en litros, entonces sí. me dicen, no, que para un paciente es lo mismo, de 80, entonces yo lo que hago con ese volumen de distribución es dividirlo por los 70, que sería como el estándar, y luego eso multiplicarlo por el peso. Ah, ok, Sí. listo. Ya entendiste cómo se puede manejar el volumen de distribución. No, otra vez, no alcancé a escuchar lo que dijo María ahí. Ay, ¿Qué O sea, pasaría sí, si a usted solamente da el volumen de distribución, pero en vez de darle, venga, yo se lo resuelvo acá directamente. Listo. Ya acá se lo pongo. ¿Qué pasa si usted en vez de darle este valor, le dicen 45.5 litros? ya Y, no tendría que multiplicarlo por el peso, ¿no? no, pero ojo con eso. Y le dicen que el paciente pesa 80 kilos. Mire a ver si el cálculo le da igual. Yo no creo. ¿Cuánto le da la dosis si utilizan directamente ese volumen de distribución? No distinto. Ah, 593. se dan cuenta que da una dosis más bajita. ¿Por qué? Ah, pues, ya. Porque está generalizando para todos 70 kilogramos, por lo que no está Ah, involucrando el kilogramos en las unidades. O sea, no está siendo exacto. personalizado. Recuerden que este valor está universalizado como para una persona promedio de 70 kilogramos de peso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo yo hago Sí. para aplicarlo individualmente para cada persona? Pues ya lo que hago es esto, dividirlo Ay, por 70. quitarle. Exacto. Lo divido por 70. Cuando lo divido por 70 me da 0,65 litros. Y ya tengo en cuenta entonces en este caso, ahora sí, el peso de mi paciente como tal. Entonces, ahora ya sí quedó claro eso. Sí, profe. Gracias. Listo, para los demás también les quedó claro eso. Sí, profe. Listo, perfecto. O sea, este video está quedando bien bacán. Cuando lo vuelvan a ver, créanme que estaba quedando bastante completo. Ya entendimos entonces lo de la dosis de carga. Perfecto. Chum, 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 chum. Ok.
Lo de esa dosis de carga hay que tener presente algo importante, y es que cuando no se puede alcanzar esa dosis de carga con la primera dosis, en algunos casos con las 2 primeras dosis se puede llegar hasta allá. Por ejemplo, ¿en qué casos en vez de hacerlo con una única dosis se hace con 2? Por ejemplo, si produce demasiada irritación, si produce flebitis, que es una inflamación de las vías, en este caso de las venas, donde se encuentra el catéter donde lo están aplicando, si puede generar algún tipo de vasoconstricción, si puede generar un cambio de presión o un cambio en un ritmo cardíaco demasiado acelerado que no permite que dé toda la dosis de manera inmediata. Entonces, en algunos casos lo que se aplica es que se puede dar inclusive 2 dosis para tratar de llegar hasta allá. Obviamente son fármacos muy específicos, son fármacos que obviamente es cada uno de forma independiente, o sea, eso es muy individual de cada uno de los fármacos que van a permitir o no hacer este tipo de cosas. Y como les digo, eso no es necesario hacerlo para todos los fármacos. Imagínense ustedes que tengan que hacer eso con acetaminofén. ¿Realmente tiene sentido hacer usted una dosis de carga con acetaminofén? Pues obviamente no, ¿cierto? Estamos hablando de que son condiciones clínicas demasiado serias. Por lo tanto, la probabilidad de que ustedes vean esto es relativamente baja en su vida profesional, a menos que estén en un ambiente clínico y que estén trabajando con farmacocinética clínica, que créanme, en Colombia no hay ninguna unidad de farmacocinética clínica. Entonces, no tenemos ese nivel hasta ahorita en los hospitales. Ok. La determinación experimental de los parámetros farmacocinéticos. ¿Por qué? Porque hemos visto que, sí, el volumen de distribución, el aclaramiento, la constante eliminación y el tiempo de vida medio. Ah, claro, eso suena muy bonito, etcétera, etcétera, pero desde un punto de vista experimental, cuando yo se lo doy ya sea a un biomodelo, llámese comúnmente como un animalito de prueba, o una persona, cuando ya pasó a la etapa clínica, en vez de preclínica a clínica, ¿cómo se determinan entonces de forma experimental esos parámetros farmacocinéticos? Entonces, supongamos que son personas, ya estamos en la etapa clínica, ya sabemos cómo se comporta el fármaco en animales, por lo tanto ya consideramos que es levemente seguro, levemente o una parte, y que simplemente lo vamos a verificar. Estamos en fase 1, o que inclusive se puede llamar dependiendo de una fase 0, porque apenas estamos determinando factores cinéticos. Entonces se utilizan poquitos voluntarios. Esto no tiene nada que ver con la fase clínica específica de la que estábamos hablando en el descubrimiento de fármaco. Esto es simplemente una etapa inicial que en algunas ocasiones en el bajo mundo se conoce como una fase 0, pero que igual se hace con personas sanas. ¿Listo? Entonces le administro una dosis, si es posible intravenosa, de 10 a 10 o 12 voluntarios. Le toman muestras de plasma que van entre 10 y 20, cantidad de muestras de plasma, tubitos de ensayo. Y esta parte no es importante, esta parte es fundamental y espero que en la vida se les olvide. ¿Por qué? Cuando dice, vea, ¿cuántas cantidades de muestras yo necesito para armar una curva? O sea, la curvita que le pintan a uno, la de siempre, que es esta curvita, en el caso que involucre vía oral. Pero, no, es que no involucra vía oral, sino que lo que involucra es simplemente intravenosa esto. Es lo mismo. ¿Cuántos puntos necesito para poder armar esa curva? Esto, por favor, lo escriben. Esto no es tan obvio, como que para mí sí lo es, pero igual, de todas maneras, por favor, lo escriben. Usted necesita entre 10 y 20 tomas de muestra. Eso es fundamental. Por varios periodos de tiempo, donde, y esta parte sí es fundamental, donde involucre al menos 3 vidas medias. Vea esto, por favor. No sé cómo ponerlo más visible. Después yo le pongo un color bien resaltado, que se note. Al menos 3 vidas medias. Cuando ustedes dibujen una curva, se tienen que asegurar que esa curva, sea cual sea, intravenosa, vía oral, por cualquier ruta, sea que sea vía oral, sea intravenosa, al menos siempre debe incluir
3 tiempos de vida media. ¿Listo? Eso es fundamental. ¿Vale? Con 3 vidas medias, cuando vemos la tablita que teníamos por allá de Excel que habíamos hecho la vez pasada, ¿qué porcentaje se ha eliminado? ¿Se acuerdan? 12,5, profe. No, ¿qué porcentaje se ha eliminado? 87.5. ¿Cuánto? 87.5. 87.5, o sea que uno puede decir que aproximadamente eso es un 88, casi 90%. Ese 90% es el que le están mostrando ustedes acá. ¿Listo? Entonces ven que yo no soy el único que aproxima. Entonces, eso es lo que está significando. Hola. Pero si uno no conoce la vida media, el valor del medicamento que estamos probando, o aquí ya tenemos que conocerlo. Aquí ya tendremos que tener una idea, porque si se lo estamos dando a personas, adivinen qué lo hicimos primero. Bueno, sí. Ah, recuerden que nosotros no arrancamos dándole esto a personas, siempre arrancamos en animalitos. Listo, entonces cámbiame la pregunta. Bueno, ¿y si yo se lo voy a dar a un animalito y no tengo ni idea? ¿Cómo harían? Un experimento extremadamente largo. Exacto. Arranco con un experimento, arranco con 1, 2, 3 animalitos nada más, que me permitan tomar bastantes muestras, y ya no solamente me voy a quedar en 10, a 20 muestras. Obviamente lo más seguro es que tome muchas otras muestras. Entonces, como ese ya es exploratorio, eso va a ser mucho más largo. Y con eso, adivinen qué, voy a preparar una curva que en vez de tener 10 punticos, puede tener fácilmente 30 puntos o hasta más. O incluso yo utilizo apenas 3 animales iniciales y hago un exploratorio. Cuando ya tengo una idea de más o menos el comportamiento del fármaco, ya hago otro experimento con otros animalitos de las mismas condiciones, y entonces ya afino un poquito más esas tomas de muestra de tal manera que ya tengo datos iniciales, y obviamente optimizo los datos para la curva, y ahí sí ya los puedo calcular. Como ya conozco aproximadamente cómo es el comportamiento de los animalitos, ya con esa idea me puedo ir hacia los humanos. ¿Listo? Continuamos. Esas muestras de plasma, ¿qué hago yo con ellas? Los fármacos se degradan, y cuando están en plasma, sobre todo. Entonces lo más seguro es que casi siempre esas muestras se van a congelar, y eso lo van a ver en cualquier estudio que involucre muestras de sangre, lo que sea el análisis que sea que vayan a hacer, eso casi siempre lo congelan. ¿A cuánto? Eso casi siempre es menos 20, menos 80, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, luego se congelan, usted luego tiene una metodología analítica, llámese cromatografía, llámese absorción básica por UV, cosa que no creo, llámese detección por masas o HPLC masas o gases masas, o por la técnica que ustedes quieran analizar eso y que tengan la plata para hacerlo, y obviamente la disposición tecnológica para hacerlo. Luego crean la curva de concentración con respecto al tiempo, lo que hemos hecho todo este tiempo acá, desde el principio del semestre, CP versus T, luego evalúa los parámetros individuales de cada sujeto y obviamente el promedio de todos en general. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy clásico. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago una vez ya tengo todo eso? Tomé las muestrecitas, incluí 3 vidas medias, etcétera, etcétera. Ojo, en la vida nunca se les vaya a olvidar de las 3 vidas medias. Eso es re importante, supremamente mega importante. ¿Por qué no tomo más de 3 vidas medias aquí entre nos? Ya que se nos va a acabar el tiempo y tenemos 3 minutos o 2 minutos. ¿Por qué no tomo Porque más? se supone que Dale. a las 5 vidas medias, pues ya se ha eliminado el fármaco, ¿no? Se asume eso. Yo diría que es por eso. Bueno, sí. ¿Quién me ayuda más a complementar? Esa parte es cierta, pero ¿quién me ayuda a complementar un poquito más? ¿Por qué creerían ustedes que no tiene sentido tomar más de 3 vidas medias? Creo que porque, pues además de que es muy largo, pues la cantidad que se va a eliminar no es tanta, ¿no? O sea, pues no es tan significativa como esos primeros. Recuerden, Bueno, ustedes, les ayudo.
Ustedes son químicos farmacéuticos. Ustedes no solamente están pensando en las personas, o no solamente están pensando como médicos. Ustedes también son químicos y también conocen la parte analítica. ¿Qué se imaginan ustedes? Eso lo vieron ya en instrumental. ¿Qué preguntaste, profe? Qué pena. Que por qué no tomó muestras después de las 3 vías medias. Nos queda un minutico, muchachos, para que nos quede un... Pues, profe, es que si dice 90%, o sea, ya después del 90% va a ser muy poquita concentración y creo que sería muy difícil, pues, calcular indirectamente esa concentración. Exacto. Utilizar ¿Alguien la está curva de Ibas muy bien hasta, y va a ser muy difícil. 3 punticos. ¿Quién termina esa frase? Nos queda un minuto antes de que nos cierre el video, muchachos. Sí, Steven. Ya va a ser muy difícil cuantificar, detectar. Listo. ¿Se acuerdan del límite de detección y límite de cuantificación? Ahí Juli se los acaba de decir. Pilas con eso. Recuerden, ustedes son químicos farmacéuticos. Ustedes no solamente saben de fisiología, farmacología, también saben de analítica. Entonces también hay que pensar en esa etapa. Muchachos, se nos va a cerrar aquí la clase. Nos vemos el próximo martes y vamos a trabajar en Excel. ¿Listo? Listo, profe. Cuidan, muchachos. profe. No, profe. Chao. Gracias, chao. Chao, profe.